Y para los mensajes, el 3774 40 31 31. Bueno, tenemos un día muy lindo, hermoso, maravilloso sobre Curuzucuatiá y toda la región, realmente para tener un buen fin de semana de descanso, para participar de las tareas recreativas que siempre hay, ¿no? Los días sábados, los días domingos, para que la gente se pueda entretener, o si no, para salir a pasear nomás, salir a caminar, dar la vuelta al perro, y llevarle al perro también que quiere salir a pasear también, y o si no, subir en la bicicleta, hacer un poco de ejercicio, ¿no? Yo estoy preparando mi bicicleta porque hace rato que no ando, así que voy a dar el ejemplo. Hay que mover un poco el esqueleto, ¿no? No hay que quedarse tan quieto, es parte de la buena salud. Bueno, acá estamos como siempre, José Estilo a cargo de la programación musical, y vamos a empezar a recorrer los grandes intérpretes de la música, no solo lo que nos dejó el maestro Tarragó, sino también todos sus seguidores y los distintos o diferentes conjuntos que siguen con ese estilo tan alegre y bailantero que siempre se lo denomina como tarragocero, ¿no? Cuando se habla de los grandes bailables o festivales donde van a estar grupos que interpretan este ritmo, se dice vamos a estar con el estilo tarragocero. Así que bueno, sin más palabras, vamos a empezar con el desfile musical imaginario de los diferentes conjuntos. Paisanos queridos, amigos viajeros, yo quiero que lleguen un día a mi pago. Les brinda mi tierra los dulces halagos, no importa que sea usted extranjero. Por esos
tienen ramos. Lleguen a mi suelo, verán cómo estamos. No hay tierra más linda en la Guaraní. Subiendo la loma se ve el rancho mío, rodeado de chicas y verdes pitangas, los blancos corderos saltando en la manga y añosos sausales llorando en el río. Evocando a Tarragorros. Y así dábamos comienzo al programa del día de la fecha, escuchando al maestro Tarragorros con su conjunto que nos dejaba estos dos temas. Primero Tajamar Costa y después Visite Corrientes. Bueno, así comenzábamos entonces con la música tarragocera, la música que nos alegra el alma. Bueno, estamos en el mes de noviembre y ya falta poquito para un nuevo aniversario de la ciudad de Curuzucuatiá. Hoy es 9 de noviembre, o sea que es lo que falta, 7 días para que se... Sí, 7 días, 8 días. El próximo sábado sería 16 de noviembre, ¿no? Todavía no tenemos el programa oficial de la Municipalidad de Curuzucuatiá, pero sí entendemos de que, como siempre, va a haber un gran desfile cívico-militar donde todas las instituciones de Curuzú estarán presentes desfilando por la avenida. Siempre se hizo acá en la avenida Mitre, ¿no? O sea que calculo que van a seguir haciendo así. Lo que tengo conocimiento después es que va a haber un escenario abierto, seguramente el sábado a la noche, ahí por calle Verón de Estrada, donde participarán distintos conjuntos y agrupaciones bailables que estarán rindiendo su homenaje a Curuzucuatiá en un nuevo aniversario de su fundación. Después creo que el lunes es feriado, ¿no, Estilo? No sé muy bien, alguien que me pase el motivo, pero tengo entendido que el lunes 18, porque sábado 16, domingo 17, lunes 18 es feriado, pero no tengo o sea, me gustaría saber con precisión para a ver cuál es el motivo o el traslado de dicho feriado. Bueno, nosotros vamos a continuar entonces y viene la música con Rubén Rodríguez y su conjunto. Del cielo, nací por gracia de Dios. Conocer a Tarragó fue un regalo del destino y desandar sus caminos lo he decidido yo. Mi herencia fue la acordeona que me hizo musiquero. Por eso en los escenarios, en las pistas y en los barrios evoco a grandes pioneros. Rubén Rodríguez mi nombre, mi legado es chamamé y lo interpreto con fe. Por mi honor y por mi gente, y porque es el chamamé, el corazón de Corrientes.
amigo que se logra en las vueltas del camino, siempre estará a tu lado cuando estás acompañado en la soledad de tu vino. Yo me siento realizado de gozar de tu amistad. Soy tu amigo correntino, sos mi amigo formoseño, chamigo vale el trago y también un zapucay. Oh, Rafael Jaime, zapateale, chamigo. Evocando a Tarragorros. Señor organizador, que en su fiesta no falte el chamamé. Rubén Rodríguez y su conjunto, festivales, bailes, jineteadas, eventos privados, al estilo Tarragó, bien a la altura de la gramilla. Por contactos 3774 40 31 31 o al Facebook Rubén Rodríguez. Corralón San Cayetano de Hugo Sosa, ruta 126, inmediaciones al monumento de María Auxiliadora. El Emporio de las Maderas, cepos y mangas a pedido, postes, marras para corrales y alambrados, leña campana, teléfono 3774 50 05 89 y 3774 46 64 13. Corralón San Cayetano, al servicio del campo y la ciudad. Prepárate para el tercer encuentro de autos clásicos en Curuzú. Fecha 9 y 10 de noviembre. Lugar, Parque Martín Fierro. Más de 150 autos clásicos de toda la zona. Festival el sábado por la noche con bandas en vivo. Te esperamos. Evocando a Tarragorros. Bueno, ahí estuvimos entonces escuchando estos dos temas. Primero tecleando Chamamé Maceta y después un homenaje a un amigo, a don Rafael Jaime, acordeonista y hombre formoseño, ¿no? De las Lomitas, ese lugar donde hace mucho calor. En estos tiempos ya hace como 50 grados ahí. Qué manera de hacer calor en esos parajes, ¿no? En ese pago, ¿no? Bueno, acá me mandan, claro, yo me había olvidado. Se conmemora cuando le pusieron las cadenas a la flota francesa en la vuelta de obligado ahí en San Nicolás. Y claro, el día de la soberanía nacional y cae el día miércoles 20, entonces por eso adelantaron para que también sirva de feriado para el turismo, ¿no? Entonces le enganchan con el fin de semana y por eso se adelanta del miércoles 20 al lunes
18 esta recordación, ¿no? Por el Día de la Soberanía Nacional, que se celebra el 20 de noviembre de cada año, y recuerda la batalla de Obligado, que tuvo lugar en 1845 en un recodo del río Paraná al norte de la provincia de Buenos Aires. Gracias, María Itatí, por el informe, ¿no? Así que ahí está el motivo del feriado del día lunes. Bueno, nos quedan 4 minutos, así que le completamos con 2 chamamecitos. Cuadrilla de obrajeros, a los curíes siempre halagó su Santiago del Estero. El monte lo preparó, las heladas lo fue curtiendo, el sudor moja el acero y un quebracho se va cortando. Por Saralegui también lo vieron, al viejo Lilo en la casilla, de cocinero y acordeonista, esperando la cuadrilla. Constante mensajero de leyenda, con caricia durcas medio continente, tributando la natura como ofrenda, la riqueza de tu cauce permanente. Desde el trópico caliente vas corriendo, la distancia de tus aguas ya distantes, son tus aguas remolinos palpitantes, que hermanado a 3 pueblos van uniendo, y al llegar a mis corrientes la inmortal, cual brindándole homenaje natural, te inclinas en reverencia colosal, reflejándola en tus aguas de cristal, milenario y bravo río Paraná, que acaricias a mi dulce Taragüí. Dialogando con sausales siempre está el exótico lenguaje guaraní. Para vos, Arturo Rivas, que sos nuestro amigo y siempre estás con nosotros.
nace en reverencia colosal, reflejándola en tus aguas de cristal. Milenario y bravo río Paraná, que acaricias a mi dulce Taragüí. Dialogando con sausales siempre está el exótico lenguaje guaraní. El exótico lenguaje guaraní. El exótico lenguaje guaraní. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794-874717. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774-549698. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú, Cuatiá, Corrientes.
Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Cuando se apaga la TV. Aberturas Aluminio Concordia. Ventanas, rejas, puertas de aluminio, puertas de chapa, puertas placas. Envío puerta a puerta a las localidades de Cursucuatiá, Mocoretá, Monte Caseros, Paso de los Libres, Mercedes, Mariano Ilosa, Bonplan, Juan Pujol. Pagás al recibir. Atención por vía WhatsApp al 3454 93 88 29. 3454 93 88 29. O en Facebook, Aberturas Aluminio Concordia. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos. Trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos. De 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Éxitos de primavera 2024. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Evocando a Tarragorros. Y acá estamos a través de la onda amiga de LT25 Radio Guaraní, transmitiendo desde Curuzú-Cuatiá en la provincia de Corrientes, República Argentina, desde el centro de la Mesopotamia. Bueno, me mandó un mensaje Gustavo Sattler, que es el encargado ahí del Museo
Torragorros. Todos lo conocemos por Tito, ¿no? Y bueno, y le agradezco porque me manda información sobre el escenario abierto. Yo había dicho, me jugué, ¿no? Y dije que era el 16 de noviembre sobre la calle Verón de Astrada, y no, es el 17 de noviembre en la Plaza General Manuel Belgrano. Ahí va a estar el escenario abierto para que distintos artistas de música, danza y teatro puedan mostrar lo que saben hacer. Entonces sería el día siguiente del aniversario, el domingo 17, entonces es ahí en la Plaza General Belgrano para homenajear a Curuzú Cuatiá. Y ayer fue el Día del Empleado Municipal, así que de parte de Gustavo Sattler y de parte mía, a todos los empleados municipales les saludamos y esperemos que hayan pasado muy bien en su día, disfrutando, ¿no? Seguramente se reunieron por ahí para comer algún asadito, alguna cosa, y bueno, y pasar un día diferente. Toda esta gente que hace grande a nuestra ciudad, porque son ellos los que mantienen viva y presentable a nuestra querida Curuzú Cuatiá. Así que para todos ellos, entonces, desde acá nuestro saludo. Bueno, vamos con el chamamé, don José. Evocando a Tarragorros. Estrellero que tantos caminos encierra, seguimos arreando melodías por la inmensidad de mi tierra. Origen, heredad, razón, apretón de mano, corazón paisano. Somos horcones y cumbreras que no doblegarán ni el viento. Seguiremos así, campereando con nuestro criollo sentimiento. Improvisado con músicos de la zona, pista cercada de lona con farola querosén. Qué lindo fue el tiempo aquel, bailantas que ya no vuelven, los
recuerdos me devuelven aquellos gratos momentos cuando con el suave viento de las frescas madrugadas al paso de la laguna de un galopito llegaba. Y ahí estuvimos entonces escuchando a Monchito Merlo, que nos dejaba estas dos páginas musicales, primero Campereando y después Paso Laguna. Monchito Merlo, uno de los grandes luchadores de la música del litoral, realmente toda una vida dedicada al chamamé. Hace poquito se estrenó un documental sobre la vida de Monchito Merlo, se titula Monchito Viejo nomás, y realmente vale la pena verlo. Está en YouTube, si alguno por ahí quiere entrar a buscarle para entretenerse el fin de semana, ahora que tenemos fin de semana largo, así que hay tiempo para mirar película y todo. Y bueno, les recomiendo entonces este documental de Monchito Merlo con el título de Monchito Viejo nomás. Entren a YouTube y ahí búsquenlo y lo van a encontrar. Cosas tan lindas se reflejan ahí de la vida de los músicos, ¿no? Eso de andar por los caminos, por las rutas, con los peligros que eso implica. Por ahí hay una parte donde Monchito cuenta que hasta volcaron una vez la Traffic, ¿no? Eso yo no lo sabía, ¿no? Y bueno, por suerte no le pasó nada a nadie, pero cosas que ocurren, ¿no? Porque a veces el sueño, los malos caminos y el apuro por llegar a veces juega una mala pasada. Bueno, tenía un mensaje también por acá, vamos a ver qué es lo que dice el amigo Alberto Ayala. El Alberto Ayala es hijo de don Ignacio Ayala. Todos se han de acordar de don Ignacio y su cuarteto correntino, ¿no? Cuando tocaba chamamé en los festivales o venía acá a Radio Guaraní a veces a tocar, y después se fue al estrellerío, ¿no? O sea, se cumplió su tiempo, pero quedó. Por ahí hay unas grabaciones de don Ignacio, por ahí tenemos que escucharle también. A ver, ¿qué es lo que dice este hombre? Dice: te mando un abrazo, y también a la promoción 74 de la Escuela de Comercio, que en diciembre nos vamos a juntar allí,
y en especial para Itatí Navarro, que anda con problemitas de salud. Gracias, Alberto Ayala. Bueno, o sea que en el 74 el hombre se recibió en la Escuela de Comercio y ahora se están por el mismo año que nosotros también tenemos la promoción 74 del Colegio San Rafael, la Escuela de Comercio, y ahora justamente la semana que viene tenemos que juntarnos ahí en la estancia San Baltasar a compartir un asado. Después de 50 años nos vamos a reencontrar. Lamentablemente faltan algunos, ¿no? Porque la ley de la vida se cumple y bueno, unos antes, otros después. Pero bueno, lo que estamos, por gracia de Dios, todavía caminando sobre esta tierra, vamos a encontrarnos y vamos a disfrutar de un momento recordando viejos tiempos y contándonos anécdotas o recordando anécdotas de aquellos momentos que hemos vivido. Bueno, nosotros vamos a continuar con la música, así que métale nomás. La sotera del revén que le recorre el esqueleto, el jinetear en pelo no es juguete pa' criatura, mientras el pigüelo le escarba las verijas y el sobaco, que hasta el potro más bellaco se doblega con la púa. Y en la tabla del cogote las rodajas le han escrito: mucho tendrás que amacarte si el lujo quisiera darte de tirarlo a los carríos, que no es fija pa' los bastos
quien pelo tiene destreza, cuando le toca caer, ni se lastima los pies, porque cae de cabeza. Y ahí estábamos escuchando entonces a los Reyes del Chamamé, los herederos directos de Tarragorros, que nos dejaban estas dos obras musicales, primero Olga y después Con basto o en pelo. Bueno, hemos cambiado de operador, se ha ido José Estilo y ha ingresado Agustín Campestrini. Bienvenido. Así que bueno, vamos a continuar con este cambio de guardia entonces. Me llamaba doña Olga Valenzuela de la primera sección Chacra y quería escuchar el chamamé Añoranzas de Coco Marola para compartir ahí con sus familiares que están disfrutando de la sobremesa. Así que lo tiene por ahí. Vamos entonces con Añoranzas. Después de haberme brindado la dicha de tu presencia, querida, te has marchado, sumiendo mi alma en dolor. El corazón destrozado, suspirando está tu ausencia, porque te amé con vehemencia, me niegas hoy tu calor. Sabrás que tras tu partida, añorándote he vivido, y olvidarte no he podido. Vuelve, vuelve mi querida, por tantas penas sufridas quiero recobrar la calma. Vuelve, querida del alma, a alegrar mi pobre vida. El dulzor de aquellos besos está en mis labios grabado, porque fueron embeleso de mi amante corazón. Esos instantes pasados, esa evocación querida, porque las horas vividas son grata recordación. Sabrás que tras tu partida, añorándote he vivido, y olvidarte no he podido. Vuelve, vuelve mi querida, por tantas penas sufridas quiero recobrar la calma. Vuelve, querida del alma, a alegrar mi pobre vida. Con la chamamé como siempre.
evocando a Tarragorros. Entreverado con la chamamé como siempre. Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. Facundo, Isabel la Católica, 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, ceviche, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. HML Construcciones, trabajo de construcción en general. Viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. En Montecaseros seguimos avanzando. Moderno y optimizado, el nuevo complejo cultural y deportivo municipal es claro ejemplo de la importancia que esta gestión de gobierno le otorga al bienestar de cada vecino. Un completo espacio de esparcimiento que permite disfrutar la práctica de fútbol reducido, hockey, vóley, newcom y básquet. El lugar ahora cuenta también con un escenario donde se pueden realizar encuentros culturales o clases de gimnasia y baile, además de un buffet para compartir y atesorar buenos momentos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo, la forma más práctica y económica para suplementar la nutrición de tus rodeos y alcanzar el máximo nivel productivo. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú, Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 345. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Prepárate para un fin de semana increíble en el cine de la Rural. A las 18 horas continúa la historia increíble de Robot Salvaje en la función de las 20 horas. La última comedia de acción de Dwayne Johnson, Código Traje Rojo. Y para las 22 horas. Solo para los estómagos fuertes, continúa el Payaso Art en Terrifier 3.
BHG tiene una notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774 54 96 98 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses. En Caguazú y Sarmiento está La Ferretería, que te ofrece luz de emergencia Atomlux, estabilizadores de corriente Atomlux y proteja su equipo electrónico. Cocina a leña de hierro fundido, ollas hierro fundido, termotanque a leña, repuestos de farol a querosén, cocina a gas, lavarropa. Tenemos puertas y ventanas de algarrobo, puertas placa, puertas plegables y todo en electricidad, pinturas, bulonería, herrajes, accesorios para baño, Caguazú y Sarmiento. Teléfonos 42 46 47, 42 47 95. Buenos Aires, clásica y moderna, con teatros, bares, restaurantes. Buenos Aires tiene historia y te hace vivir muchas más, como los pasajes de San Telmo, andar a caballito por caballito, encontrarte con lo que imaginás y lo que ni te imaginás. Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas que vas a poder contar. Buenos Aires siempre te espera. Buenos Aires Ciudad. Mes del afiliado en Previsora del Paraná. Acércate y lleva ese electrodoméstico que tanto buscas y abona con todos los medios de pagos adheridos. Además, te lo llevamos a tu hogar sin cargo. Te esperamos para celebrar el mes del afiliado en Previsora del Paraná. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchados, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 14. 38 minutos. Temperatura 28 grados. Humedad 78%. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Evocando a Tarragorros. Entreverado con la chamamé como siempre. Municipalidad de Curuzú Guatiá. Gestión del doctor José Miguel Irigoyen. La municipalidad de todos. Auspiciando nuestros programas chamameceros de los fines de semana. Evocando a Tarragorros y con alma de chamamé. Señor organizador, que en su fiesta no falte el chamamé. Rubén Rodríguez y su conjunto, festivales, bailes, jineteadas, eventos privados. Al estilo Tarragó, bien a la altura de la gramilla. Por contactos 3774 40 31 31 o al Facebook Rubén Rodríguez.
Corralón San Cayetano de Hugo Sosa, ruta 126, inmediaciones al monumento de María Auxiliadora. El Emporio de las Maderas, cepos y mangas a pedido, postes, marras para corrales y alambrados, leña campana, teléfono 3774 50 05 89 y 3774 46 64 13. Corralón San Cayetano, al servicio del campo y la ciudad. La Dirección de Catastro de la Municipalidad de Curuzú Cuatiá recomienda, antes de realizar operaciones de compra o venta de inmuebles, tomen los recaudos de consultar los antecedentes inmobiliarios para evitar estafas e inconvenientes. Acérquese a General Ramírez 753 de 7 a 13 horas para evacuar sus dudas. Municipalidad de Curuzú Cuatiá, la ciudad de todos. Evocando a Tarragorros. Entreverado con la chamamé como siempre. Y acá estamos, ya en la segunda hora de nuestro programa de este sábado 9 de noviembre del año 2024. Bueno, me llamaba la señora Marta Soria, que quería escuchar a Rollo Barrientos. Ya le debíamos ya del programa anterior, me había pedido y se nos pasó. Quería escuchar entonces a Rollo Barrientos, una página de Eduardo Mongelos, una interpretación por Tarragorros y donde canta don Gregorio de la Vega. ¿Lo tiene? Bueno, vamos entonces. El puentecito que fuera testigo de un juramento con dulce idilio de amor y de paz. Arroyo Barriento fue jardín de ensueño y en donde contigo aprendí a soñar. Cuando entre mis brazos alegre me decía, ángel del alma, te juro en mi vida no te he de olvidar. Recuerda, amor mío, el arroyo Barriento, sus aguas tranquilas, el bello ceibal, y en las tardecitas de brisas templadas, que un día nos vieron ansioso besar. Aquel puentecito de entre la alborada, el perfume suave de los higos en flor, y cuando embriagado por las ilusiones, juramos juntos un eterno amor. Sobre la baranda de aquel puentecito, acunaste en mi pecho tus ansias de amar, mientras que tus ojos suaves contemplaban a las avecitas que dentro de las ramas solían jugar. Y en aquella tarde de suave rebozo, pusiste en mi vida calma de ansiedad. Cuando entre mis brazos dichosa decía, ángel del alma, te juro en mi vida no te he de olvidar. Recuerda, amor mío, el arroyo Barriento, sus aguas tranquilas, el bello ceibal, y en las tardecitas de brisas templadas, un día nos vieron ansioso besar. Aquel puentecito entre la dorada, el perfume suave de los ceibos en flor, y cuando embriagado por las ilusiones, juramos juntos un eterno amor.
Y ahí estábamos complaciendo pedidos. Entonces, para la señora Marta Soria habíamos pasado este tema muy lindo que no pierde vigencia, como es Arroyo Barrientos, en la interpretación de Don Tarragó Ross. Bueno, también para Gustavo Sotelo le vamos a dedicar dos temas por Don Ernesto Montiel: El Repecho y La Pedrada. Don Ernesto Montiel era un capo para poner los títulos a su chamamé. Ahí nomás le venía sobre el pucho la mascada. Dice que una vez presentó un título para un tema en Yadaí, le rechazaron porque ya estaba registrado en otro género. Y ahí nomás sobre el pucho dice que le dijo: metele la usina. Y quedó la usina. Hay un chamamé de Don Ernesto que se titula así, La Usina. Bueno, lo tiene. Entonces vamos con El Repecho y La Pedrada. ¿Lo tenemos? ¿No? ¿O sí? Bueno, El Repecho y La Pedrada. Vamos a ir mientras tanto con los temas. Tenemos Espuela de Plata también por ahí, que quedó pendiente. Este buen conjunto de Corrientes Capital, El Talú y Paisano Campero, debe estar ahí en la programación. Vamos con esos dos de Espuela de Plata. Y mientras tanto vemos si encontramos los temas de Don Ernesto Montiel. Entre montes y esteros está el pueblito que yo quiero, con gente buena y sincera. Fortín Olmo te espera tendiéndote los brazos. Por eso quiero homenajearlo a un amigo de corazón noble. Para vos, Taluca Martínez, hoy va este chamamé. y anduve como el hornero chapaleando el temporal. Andando por las estancias fui cantor y guitarrero y aprendí a no tener miedo al corcovo de un vagón. Si me preguntan de amores, aquí está en el verdad.
si fueran las flores que adornan el animal. El lazo cruza la zanja y hasta el mismo cabezal. Hoy tengo pero de plata y en los pastos la inicial. Hachero por los desmontes en jornadas de calor. Andando por los senderos, fui laguna, fui nutriero. Y recorriendo espineles también fui hábil pescador. Así nomás soy, señores, con esta presentación. Traigo versos y primores y en mis manos un apretón. Soy honrado por herencia y vaya esta aclaración. No acostumbro a hacer ausencia cuando llama el corazón.
ahí estuvimos entonces con don Ernesto Montiel y su cuarteto Santa Ana. Realmente qué gallardía, qué delicadeza que tenía este hombre para interpretar el chamamé. Realmente es para disfrutar, ¿no? Para sentarse y escuchar cómo interpretaban nuestra música. Habíamos escuchado primero la pedrada y después el repecho. Vieron cuando uno va subiendo en la altura y va medio cansado ya y con la lengua afuera y hay que llegar hasta allá arriba. Ese sería el repecho, ¿no? A veces se pone difícil, ¿no? Pero hay que sacar fuerza y llegar hasta la cima. Bueno, nos quedan el paisano campero. ¿Lo pasó usted? ¿Lo pasó? Ah, bueno. Bueno. Ya estamos sobre la... quedan 2 minutos. Vamos entonces con los integrantes. Entonces, la agrupación de don Juan Chazarreta, el hombre de Ceres, en la provincia de Santa Fe. Pa' mi ranchada, será comida esta noche cuando hierva la tiznada. Ya vendí un cuerito en nutria, otros de zorro y de iguana. Rebusque del hombre pobre que vive de changa en changa. Hoy junté para comer, pero quién sabe mañana. Es dura la vida, culpa de aquel que no tiene nada. Soy curtido y no me quejo, y aunque a veces me hago hilacha, mientras tenga algún rebusque, no pierdo las esperanzas. Entreverado con la chamamé como siempre. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre, Monte Caseros. Más de 6 millones de pesos en premios. Concursos de pesca, almuerzo show, entrega de premios, sorteos para todos los equipos. Premio Río Limpio. Inscripción por equipo 90.000 pesos. Por informes, escribinos a info.turismomc@gmail.com o llamanos al 3775 4696
4692. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre en Montecaseros. Invita Turismo de Montecaseros. Organiza Municipalidad de Montecaseros con todo el apoyo del gobierno provincial. BHG Suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook, planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774-549698. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774-469910. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774-42-4628. En Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774-631196. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a Internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general.
terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Agroservicios Santa Catalina, de Ramón Santiago Buenaga, movimiento de suelo, servicios forestales, roturación de suelos y siembra de pasturas. Consultas al 03774 15 40 90 47. Agroservicios Santa Catalina, trabajando para usted con el compromiso y seriedad de brindar siempre lo mejor. En Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo, acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamientos, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11, ni más acá ni más allá. Precios, trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435, Barrio Centenario, Delivery 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. Cristian Riquelme, compra de caballos para frigorífico y hacienda en general. Recorremos todo el litoral. Teléfono de contacto 3774-639547. Email cristianriquelme-83@hotmail.com o visitanos en Cerradori 830. Representante de Horacio Rodríguez Egaña. Tu bello centro y al centenar lo llevo dentro del corazón. Loca pa' bailar. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774-638861. Omar Motos. Y le voy a dar la dos, tiene un par de pretendientes. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774-637172. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. Use suplementos minerales de establecimiento habilitados por SENASA. www.idavo.com. Idavo SRL. Suplementos minerales para su producción. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 15, 11 minutos. Temperatura 29 grados. Humedad 80%. Sabemos lo que te gusta. Me gusta el arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970, 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Evocando a Tarragorros. Entreverado con la chamamé como siempre.
Municipalidad de Curuzú Guatiá, gestión del doctor José Miguel Irigoyen, la municipalidad de todos, auspiciando nuestros programas chamameceros de los fines de semana, evocando a Tarragorros y con alma de chamamé. Señor organizador, que en su fiesta no falte el chamamé. Rubén Rodríguez y su conjunto, festivales, bailes, jineteadas, eventos privados, al estilo Tarragó, bien a la altura de la gramilla. Por contactos 3774 40 31 31 o al Facebook Rubén Rodríguez. Corralón San Cayetano de Hugo Sosa, ruta 126, inmediaciones al monumento de María Auxiliadora. El emporio de las maderas, cepos y mangas a pedido, postes, marras para corrales y alambrados, leña campana, teléfono 3774 50 05 89 y 3774 46 64 13. Corralón San Cayetano, al servicio del campo y la ciudad. La Dirección de Catastro de la Municipalidad de Curuzú Guatiá recomienda, antes de realizar operaciones de compra o venta de inmuebles, tomen los recaudos de consultar los antecedentes inmobiliarios para evitar estafas e inconvenientes. Acérquese a General Ramírez 753 de 7 a 13 horas para evacuar sus dudas. Municipalidad de Curuzú Guatiá, la ciudad de todos. Un par de escuelas lloronas andan por ahí tintineando y se lucen zapateando al compás del acordeón. Bailan apretando el poncho con un puñal cabo de plata. Don Ramón y Pedro Gauna, una misma tradición. De pañuelo rojo al cuello, cinto de capibara. A Pedro le cuelga una guacha como le cuelga a Ramón. Si parece que el gauchito Gil en ellos resucitara, si habría un grito en la patria que lo nuestro no murió. Nacieron por San Miguel en las tierras de Corrientes, seguirán hasta la muerte donde haya una diversión. No cualquiera es correntino, hay que tener corazón. Y ahí estábamos escuchando entonces a los integrantes del chamamé, la gente de don Juan Chazarreta de Ceres en la provincia de Santa Fe, que nos dejaba hoy en el anterior bloque. Habíamos escuchado el rebusque y después ahora estábamos escuchando un lindo chamamecito de Pichón González, su título No cualquiera es correntino. Pichón González fue acordeonista de los del Mailín y bueno, cuando grabaron este tema realmente tuvieron
un gran éxito con esta pieza musical. Bueno, me escribía don Miguel Ramón Soria, dice: buenas tardes, puede ser Cachencho Federal por los Reyes del Chamamé y un tema de Ezequiel Fernández. Muchas gracias. Miguel Soria del barrio Sarmiento. Vamos entonces con este como el Juan del Gualeyán, con alma de dos hileras, en lugar de un corazón le late una verdulera. Te llamó el pueblo Cachencho y por ser de este lugar, para que no mueras chimbo, te bautizó Federal. Un pueblo te ha puesto el nombre y te prestó su apellido. Oh Cachencho Federal, qué suerte tenés amigos, que se abracen a tu tierra, raíces en Ñandubay, para que cante Entre Ríos con Cachencho Federal. Nunca dejes de tocar ni te cambies de apellido, que al nombrarte Federal te estoy nombrando Entre Ríos. Y ahí estuvimos escuchando entonces Cachencho Federal. ¿Tiene algún tema por Ezequiel Fernández por ahí, a mano? Por Ezequiel Fernández. Porque me había pedido uno junto con el Cachencho Federal. Ajá. Manotele uno medio al cruce ahí. Y lárguelo. Y las palmas arriba eso, y las palmas arriba eso.
lugarcito florido. Cuántas veces he recorrido tocando algún chamamé, momentos que no olvidaré, por eso hoy te canto, y a esa guaina con encanto que cautivó todo mi ser. Y ahí estábamos entonces con Ezequiel Fernández y su conjunto, escuchando este tema que le pertenece, Parada Acuña. Bueno, este fin de semana se están realizando los festivales de Santo Tomé, Festival del Folclore Correntino, el Festival Provincial del Búfalo en Caacatí y también la Fiesta Nacional de la Yerba Mate en Apóstoles Misiones. Así que estamos con festivales por la zona del litoral argentino. Bueno, nosotros vamos a entrar a salir, a despedirnos. Son las 15:25. Así que bueno, gracias a Agustín Campechini por la asistencia técnica y gracias a todos los que nos acompañaron durante estas 2 horas que hemos estado con el chamamé al estilo tarragocero. Mañana estará el programa Con Alma de Chamamé y ahora a partir de las 6 de la tarde estará el Tony Duarte y Gustavo Sotelo con su programa Por los Caminos del Chamamé. Bueno, muchas gracias por todo. Y ahí quedan en la compañía de los grandes del chamamé.
140, escuelita de Paso Medina. Hay un criollo que representa a esa mi tierra divina. De alpargata y de escuela, el suelo viene rastrillando. Y el guainaje se prepara para salir con él bailando. Cara adentro que hacen la pista, el entrerriano se va agrandando. Ara la tierra con sus escuelas y él sigue zapateando. Evocando a Tarragorros. Entreverado con la chamamé como siempre. Sabemos lo que te gusta. Me gusta el arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970, 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito. Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor.